Una revolución que deje por fuera los afectos será una revolución a trozos, a ratos. Brigitte Vasallos. Bueno, hace un par de semanas estaba en la casa de mis abuelos y en esto de estar cuidando a mis sobrinas, mi sobrina más chiquitita me pedía que le ponga una novela que mira a mi sobrina más grande, ¿no? Una novela, una serie, no sé. Cuestión que le pongo la serie, también me engancho yo, y en eso de estar mirando la serie, creo que fue como una especie de regresión a mi infancia, en donde dije, tengo 37 años, ella tiene 3 y está mirando exactamente las mismas cosas que yo miraba cuando era chiquita, adolescente, ¿no? Una serie de personas hegemónicas, vinculándose de una manera que a lo largo de mi vida y del tiempo, de las cosas que he recorrido, yo he cuestionado muchísimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso como disparador me llevó a pensar en el amor, ¿qué es el amor romántico, el amor Disney, en ese universo, en ese tiempo que ha pasado desde mi infancia y ahora la infancia de mis sobrinas. Y digo, bueno, algo cambió, no cambió, no sé, eso me llevó a pensar un montón de cosas. Por eso, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el amor y en este concepto que lo escuché de una película de Casablanca. Casablanca. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Y para hablar del tema, estoy muy contenta porque la verdad es que me vuelvo a encontrar con una persona que me acaba de recordarme que yo ya la conocía precisamente por esta temática. Te voy a presentar así como te lo preparé y lo voy a leer. Dale, sí. Él es Agustín Arnau Short, ¿está bien? Perfecto. Pensé bastante cómo presentarte, pero para la presentación le dije, bueno, mándame tu currículum porque la verdad es que necesito tener letra. Me dicen que soy un poco estructurada. Él se define desde la SER, él es sociólogo o en la práctica de la sociología. Ajá. Hay algo que yo no sabía, pero que es locutor. Locutor nacional de ISER. Locutor nacional de ISER. Matrícula 10.000. Me encanta. No sé cuánto. Y de alguna manera, cuando empiezo a chusmear el currículum, veo que parte de su formación en cuanto a la cuestión laboral y en la cuestión de formación, trabaja la temática de la masculinidad, la violencia y eso en relación al cambio social, ¿no? De hecho, su trabajo de tesis es experiencias de hombres que asisten a un taller de educación emocional para varones que ejercen violencia de género. Bueno, Agus, bienvenido. ¿Cómo estás, no sé si te presenté bien, pero... Perfecto. Pero podés poner lo que vos quieras en el medio ahí. Es un poco eso. Sí, nos conocimos hace 4 o 5 años. No, ¿Más? querido. Más. Viste que mis regresiones son más conflictuadas que las tuyas cuando volvés a ver la novela. Sí, acorto los años. Nosotros ya podemos hablar de 20 años atrás y tenemos uso de... Uso de razón. Y podemos tener uso de razón. Olvídate. Sí. 20 años atrás, 17. Empezaba la universidad. ¿Así? Te aviso, no sé, o sea que por lo menos 34. Hace, ¿cuánto era? 8. 8 seguro. Sí. 8, 9 años. ¿Cómo nos conocíamos? Nos conocimos por algún entramado institucional en esa época que tenía que ver con la violencia de género. Sí, en efecto. Era que estabas haciendo una especie de investigación. Sí, porque yo empecé investigando, viví un tiempo en Bolivia y empecé investigando las relaciones entre varones en la nocturnidad, que la nocturnidad no es específicamente la noche, sino esos eventos que suceden, por ejemplo, en boliches. Pero bueno, también con los after, ¿no? Uno puede tener un boliche al lado de la tarde. En la fiesta, ¿qué regularidades hay entre los varones? Y ahí empezó. Después seguí investigando, sí, todo dentro del mundo que se conoce como la victimología. Se puede debatir ahí, pero se conoce así, ¿no? Sí. Experiencias de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Ya estaba estudiando los procesos de identificación masculina y los procesos de masculinidades en la violencia de género hasta terminar en eso. En esa idea que, aparte es una idea que la voy construyendo no solamente desde la teoría o desde ciertas conversaciones con pares, sino también porque coordino el espacio municipal, hoy se llama Espacio de Varones y Masculinidades. Antes era de reeducación emocional. De reeducación emocional. Cuando arrancó ya un par de años atrás. Cuando arrancó nuestro vínculo, pero cuando arrancó nuestro vínculo en el medio cambiaron los paradigmas de entender, o más bien las instituciones que canalizaban esos paradigmas tuvieron más pesos y hoy se entiende otra cosa. Digamos, el problema no es tanto de la piel para adentro, la reeducación emocional. De hecho,
dentro de ese mundo se compartían emocionarios, como diccionarios de emociones. Sí. Es decir, yo solo leo, aprendo y cambio el mundo a pasar a un espacio. Es decir, las relaciones entre varones tienen que ver con cómo impacta después en la pareja heterosexual cisgénero la violencia de género. Me acuerdo en un momento estaba como haciendo relación con el violentómetro. Sí, exacto. Eso. Como que si todas las parejas fuesen iguales, como si todos los síntomas, como si todos los celos en la misma Como si se podría pareja, estandarizar. como si se pudiese estandarizar. Hay una película, hablando de películas, la de La elegancia del erizo, que la niña lee en una cita, si no me equivoco, de Tolstoy: todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Claro. Algo de eso. Che, vos sabés que pensaba en esto que vos decías, de cómo va cambiando también el concepto, y que en ese momento lo de reeducación emocional era súper, digo, de avanzado, pero digo, Sí, era fue empezar a pensar. Hugo Uberman, sí, fue como la campaña Lazo Blanco, que estaba en Uruguay y en Argentina, sigue estando, me parece, pero bueno, fueron los primeros y las primeras que empezaron a hablar con perspectiva de género temas relacionados a la masculinidad y la violencia, que es un subeje dentro de los estudios de género y masculinidades. Pero Bien. también dentro de ese eje masculinidades tenemos los estudios deportivos, tenemos los estudios de riñas, criminalidad juvenil. Bueno, masculinidad y violencia, ahí se articuló para pensar qué teníamos que ver los varones entre nosotros en relación a la violencia de género. Retomo un poco esto y vuelvo a la presentación, vuelvo a la introducción, porque realmente a mí me llamó mucho la atención cómo después de que ha pasado tanta agua abajo el puente en relación a la experiencia que hemos vivido, a lo conceptual, a la militancia, al feminismo, a las como... Veo lo que está viendo hoy mi sobrina, digo sobrina porque es lo más chiquitito, digo, mi conexión con las infancias. Ajá. Y vuelvo a ver la misma reproducción de los mismos estereotipos que yo veía. Primero una cuestión bastante hegemónica, clasista, sesgada, de lazos vinculares también que estaban en relación como a la competencia, a esto, no sé si se sigue usando, ¿no?, el concepto como de vínculo más tóxico, a los celos, a la manipulación, la competencia entre mujeres, la competencia entre varones. Digo, no cambió de Cris Morena, así era de chiquitita, sí. Ahora no sé si no ha cambiado, digo, por lo menos lo que yo veo, quizás son mis sobrinas, pero digo, bueno, es un programa que se da en una plataforma para niños, para niñas, y que termina siendo un poco la misma reproducción de lo que yo veía en mi infancia. Sí, seguro. ¿Qué pensás en relación a eso? A ver, en principio, la pieza, el artefacto cultural, sí es el mismo, ¿no? Es la misma grabación que uno la ve 8 años después. Ahora, para pensar la hegemonía, y ahí es interesante ver cuáles son las lecturas que una época da de ciertos autores. Bueno, el concepto uno lo podría rastrear en Gramsci, ¿no? En este politólogo que lo escribió aparte estando preso. Y el chabón decía, bueno, la hegemonía como eje domina porque seduce. Es decir, hay algo de esas posiciones de poder que finalmente nos terminan calentando, nos gustan. Por eso es que las hegemonías son difíciles de derribar. Cuando la hegemonía pierde el manto de seducción, lo único que queda es dominio, y ahí otra vez los grupos se organizan en relación a las representaciones o ideas que las traducen en forma de mandato. ¿Se entiende un poco? Entonces, hay que ver cuáles son los esquemas de relación amorosa, hay que ver esto que hablábamos hoy antes de empezar, pero lo repito porque me parece interesante, por ejemplo, cómo se jerarquizaba primero los vínculos sexoafectivos a los lazos de amistad. En efecto, que en los dos tipos de vincularidades hay amor. Después hay que ver efectivamente si eso para una niña de 8 años sigue representando lo mismo, si los lindos y los feos son mirados con los mismos ojos que los mirábamos nosotros, si esas escuelas elitistas tienen algo que ver con lo que se vive en las experiencias escolares hoy. No sé, es una incógnita. No tengo idea cómo pega hoy, de hecho lo que te preguntaba, cómo impacta hoy esos enjambres hegemónicos tal vez, no sé. Hay que ver cómo la hegemonía se reposiciona. En términos políticos es muy importante comprender que la hegemonía no es un sustantivo propio. Jamás. Si entendemos eso como colectivos y activismo, estamos perdidos en la lucha, porque le atacamos a un sintagma específico y es una relación de fuerza en esa clave. Así que hay que ver cómo se reposiciona otra vez la belleza, la clase, ¿no? Y lo indeseable en ese caso.
Retomo esta cuestión de no hay algo subjetivo, sino que es una construcción cultural como un sistema. Entonces voy a tomar el concepto de quizá de Brigitte Vasallos en dos cosas que me parecen interesantes, y una es, ella cuestiona un poco el término que en un momento nosotros empezamos a decir o cuestionar el amor romántico como un amor que podía llegar a ser violento o era violento en sus formas. Ella dice, bueno, no, nadie está en desacuerdo con que te lleven el desayuno a la cama, te regalen flores, un mimo. O sea, eso es lo que menos vamos a cuestionar de este amor romántico, y cambia y dice, bueno, vamos a hablar del amor Disney. Entonces lo compara y ahí esa analogía con las princesas, bueno, esas cosas. Parece que... Y por el otro lado, ella habla de la monogamia, pero no de la monogamia, sino del sistema monogámico. Que retomo esto que vos decís de la cuestión de las jerarquías. De alguna manera, lo que entiendo yo, me lo vas a corregir o me vas a decir, todas somos poliamorosos porque tenemos vínculos y relaciones. Bisexuales. Eso yo estoy re por segura. Naturaleza. Pero bueno. ¿Me parece? Pero sí, para mí sí. Sí, como nacemos ahí, bueno, vamos. Pero sí. Se va configurando. Se va configurando quién te gusta, un mandato y un deseo también, ¿no? En función de tu sexo, de tu género y de quién está alrededor tuyo. Pero digo, esto poliamoroso, quiero ir ahí porque me parece que en un momento hubo el auge del poliamor como una cuestión solamente en términos sexoafectivos, y lo voy a traducir como de pareja, de vínculo, de novio, novia. Sí. Y en realidad todos y todas somos poliamorosos porque tenemos un montón de vínculos que amamos. A nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros amigos. De hecho, en el capítulo anterior vino mi mejor amiga y hablaba de eso. En un momento tiró esto de... Hay un autor, que no me voy a acordar, discúlpame autor, no tengo amigos, tengo amores, ¿no? Como este esquema de que quizás el amor o el amor de parejas esté bueno empezar a configurarlo como la relación que hay entre la amistad, por ejemplo. Sí. No sé, digo, quiero ahí ahondar en esas dos cosas, en el amor Disney y en el sistema monogámico. Que el amor Disney vos le llamás a esto de... ¿Qué decías? Claro. ¿De princesa? ¿Cómo era? Claro, como que ella cuestiona un poco el concepto, o sea, es bastante respetuoso en decir, bueno, no dejemos de hablar de amor romántico, pero ella dice, en vez de hablar de amor romántico, porque no perdamos el romanticismo ahí, no perdamos el afecto, no perdamos... Empecemos a cuestionar este sistema jerárquico que hace, bueno, un poco lo de la novela y lo que decíamos antes. En términos abstractos uno podría pensar el amor como un esquema para incorporar la otredad. En términos abstractos, esa incorporación de la otredad, ¿no? De lo diferente, de lo que a veces es tóxico, en efecto. Y lo tóxico es como los griegos decían, reflexionaban sobre el amor, sobre Eros, ¿no? Sobre el sintagma de fármaton o fármacon, que es también la misma palabra de donde viene medicina, fármaco, veneno, es decir, el otro es nuestra medicina y también nuestro veneno, ¿no? Ahí, en esa configuración, es como se dan los vínculos amorosos de pareja, entre amigos, con la familia, en una institución. O sea, en un vínculo con un otro, con quien sea, bien. Con quien sea. Ahora, si que eso tóxico, que a veces nuestras medicinas de nuestro vínculo no alcanzan a subsanar el veneno que emanamos y que eso se transforme en violencia, es otra circunstancia. ¿Pero ese supuesto veneno que emanamos es también una construcción cultural o tiene que ver con una cuestión individual? En relación a lo conceptual, no lo sé, te lo pregunto porque... No, digo que a veces cuando nos relacionamos con un otro, con la otredad, y sí, lo que vuelve, la manera en que vuelve la mirada que yo doy, los aportes, cómo incorporan, qué les gustan a los demás de mí. A veces, por ejemplo, esto es clave, lo que les gusta a los demás de mí no es lo que a mí más me gusta de mí. A veces eso, particularmente en cualquier instancia vincular, ya sea de a 2, de a 3, de a 20, es tomado como algo tóxico. Es tomado como algo no digerido por ese grupo, no incorporado, no asimilado, no asentido. Bueno, hay que volver a dar las cartas otra vez, a rodar, a vincularnos. Se supone que, me parece lo que dice la autora con lo Disney, es entregarse a ciertos esquemas vinculares amorosos y pretender que eso ya esté escrito como en un guión de cine. Eso y que haya una jerarquía vincular. Y que haya una jerarquía vincular. Que la aspiración de la vida sea la pareja,
que quienes tienen una pareja estén como dice ella, como en la cima de la pirámide y el resto se genera una especie de competencia, Sí. y también ahí se empiezan a cruzar otras Sí. cosas, no solamente la cuestión de género, sino también la cuestión de clase, la cuestión de todas las Sí, cuestiones las que se intersecciones. Sí. Ahí, sí, esto fundamentalmente lo que erosiona estos tipos de amores comunitarios, estos tipos de estos esquemas para incorporar la otredad, es que se jerarquiza un tipo de amor que es el sexo afectivo y que a ese se le endilga la posibilidad de formar pareja, ¿no? Como que si la amistad en algún momento, yo creo que hoy quedó medio viejo porque así estamos, ¿no? Pero en algún momento fue el partido político. Una arena en donde incorporar mediante una plataforma política Sí. las singularidades. Que eso no es exento de conflictos. El tema es que el amor también es una arena para construir un conflicto, para tematizar la vida. Y a veces lo que me devuelve eso no es exactamente lo que yo pensaba. Que esté mal o bien, no sé, dependerá de cada vínculo, ¿no? Pero a priori pensamos que en esa romantización Disney con el cual empezamos este sparring, ponele, uno piensa que que las posiciones están cristalizadas. Que uno por ser varón blanco o por ser mujer ya va a pasar una historia determinada. Y eso es una puja. El poeta Rimbaud decía que nunca se sepa si fue danza o batalla. Uh-huh. Y que a veces, ahora, que sea batalla implique que te peguen una piña, para nada. Eso aparte es un delito. Uh-huh. ¿No? Pero ahí se confundió todo, ¿no? En el amor. En donde, que no exista en una época, nosotros venimos de la misma época de activismo con respecto al amor y los vínculos, ¿no? Si hay celos o si duele, rajá. Vaya que el amor no duele, che. Vaya que a veces estamos esperando que nos contesten el mensaje porque pensaba yo que estábamos enganchados. Y ese mensaje nunca llega. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Nos desafiliamos del partido? ¿O construimos de ahí algo que implique un horizonte en común en la medida que se pueda, que se quiera, ¿no? Ahí pensaba dos cosas y voy a tratar de hilarlas, ¿no? Hay otra autora que me gusta un montón, que es Marcela Lagarde, Ajá. que ella habla de este concepto estoy sola, soy sola. Sí. De hecho, tengo tatuado. Y a mí, en el cuerpo. Y a mí realmente me atravesó eso porque, digo, yo soy una persona que tiendo a lo colectivo, a la construcción con otros, digo... En este momento, una frase así es como la exacerbación del individualismo, pero ella lo toma desde este lado, no desde la soledad, desde aislarnos para resolverlo nosotros como podamos, ¿no? Bueno, haz lo que pueda, ocúpate de tu salud mental, de tu autocuidado, como todo vos sola, sin tener en cuenta que hay una red, que hay un vínculo, que hay un tejido. Pero sí lo que ella dice es que, por lo menos en particular para las mujeres, nosotras nos configuramos en función de un vínculo, en función de llegar a ser madres, de ser hijas, de ser parejas. Entonces ella lo que dice es, tenemos que darnos estos espacios de soledad para sabernos y sentirnos solas, para poder saber qué queremos, qué no queremos, cómo lo queremos, nuestros límites. Y a mí eso me pareció fundamental, porque si no, yo siempre estaba pensando, por lo menos personalmente, en términos de cómo ser en función de un otro y eso, de gustar, de enamorar, de que me deseen y no, cómo me gusta a mí, eso. Cómo deseo yo, eso. Cómo me quiero enamorar yo. Sí, y ahí lo interesante de los esquemas amorosos, vuelvo a lo mismo, esquemas amorosos institucionales, esquemas amorosos de pareja, esquemas amorosos comunitarios, la amistad es que no puede existir si no se va construyendo. Cuando yo digo construir un conflicto, digo pensar en un nosotros. El amor no sos vos ni soy yo por separado, somos los dos en relación. Y en esa relación es como se dice en mi patria, que yo soy Entre Ríos, ahí se van los pingos. En la cancha se van los pingos. ¿Dónde sos vos? Del norte de Entre Ríos, de Feliciano, casi Corrientes. Muy pachichí el tema, muy ahí intrincado con creencias, religiosidades más populares y de todo. Catolicismo, ¿no? Desde tu primera concepción del amor, ahora, digamos. Primero, a mí me surge como preguntarte un poco, ¿qué es el amor para vos? Está bien, desde lo conceptual, o sea, no tenemos ninguna discusión, o sea, no tenemos ninguna duda de que sos un genio en cuanto a lo conceptual, pero si lo tuvieses que definir como una cuestión más, no sé si personal o
Y es la posibilidad de encontrarme con otro que no soy yo, con otro que somos nosotros, eso. Y eso a veces abre un mundo de posibilidades. Pero aparte, ¿no? Yo traje una poeta acá, Cristina Pereira, una uruguaya exiliada, que dice, no sé bien qué es, en criterio científico, pero es algo que me pasa por las vísceras. ¿Viste esto que se decía cuando éramos adolescentes? Mariposas en la panza. Y debe ser medio por ahí. Sentís cosas. Y es inexplicablemente increíble. Es maravilloso. Contame vos cuando estuviste enamorada, no importa de qué, ya sea de un trabajo, de un novio o novia, de un grupo de amigos que te hacían sentir maravillosa porque te podías reflejar incluso en tus errores y eso era incorporado. Eso que pasa maravilloso con los amigos. Probablemente otros proyectos de la vida, paralelos, iban como con otro impulso, ¿no? Porque cuando uno está en esa esfera de incorporación de lo que uno es y se le devuelve una imagen a uno, bueno, pero para mí, cuando no sé si inevitablemente, pero hay algo que a mí me cuesta o tengo que hacer el ejercicio de poder pensar que no sea solamente una cuestión de pareja. Me explico, digo, como el enamorar. Seguro. Cuando vos lo pones en estos términos de un trabajo o de lo amigo, qué sé yo, o un viaje o un proyecto, eso. Ahí digo, claro, es verdad. Pero si vos me preguntas qué es el amor o estuviste enamorada, qué sé yo, lo primero que me remite, pero digo, no es una construcción mía. Digo, a ver, seguro. Para mí tiene que ver con una cuestión de, también yo vengo de una ciudad bastante chica, del interior de Santa Fe y eso, y era como el librito o el mandato que hablábamos antes de lo que tenías que llegar a ser, y que el amor se medía en términos de pareja. De pareja de dos, de lo que yo en algún momento iba, porque también eso tiene que ver con la construcción, pero pensándolo en los proyectos o en las amistades o en eso, y sí, en este momento de mi vida estoy soltera, digamos, y digo, ¿qué? Entonces no soy feliz, entonces no me... Eso forma parte un poco de los mandatos, ¿no? En este caso, las feminidades obligatorias, cada época habla en relación a eso, y ves una publicidad y después vas a ver una película y ves un ensayista literario y más o menos una época se va organizando en relación a para dónde debe ir. Pero siempre hay intersticios en relación a eso que vos decías de estoy sola, soy sola de Lagarde. Bueno, ¿en cuántas parejas uno ha estado que ha estado más solo que perro? Más solo que, sí. Y a veces, estando soltero, yo me siento acompañado. En la medida en que incorporo lo que mis amigos me dan o lo que yo reflejo en sus ojos, ¿viste? Es un trabajo en conjunto, por eso sigo revitalizando la capacidad de producir nosotros. A mí me parece que una cosa es los procesos de individualización, es decir, el individuo, pero otra cosa es que los individuos no estén incorporados y se produzcan escenas de egoísmo como la que estamos viendo hoy, ¿no? Lo contrario del amor, no sé si es el individuo, lo individualista, sino los egos institucionales, los egos en las paredes, ¿no? La imposibilidad que emerja un nosotros. Y ahí sí estamos frente, hoy me parece, a procesos de narcisismos institucionales. Bueno, igual ahí pienso también en el individuo y el individualismo y en la cuestión del capitalismo, porque si no hay cosas que creo no se entienden, digamos, o por lo menos yo como me genera esto, como que estábamos todo el tiempo, como decía antes, pensando, o las redes o los mensajes bombardeándote todo el tiempo de, bueno, salvate vos, mejorate vos, cuídate vos, pensá tu salud, como una cosa sola, que no está mal. De hecho, cuando hicimos el capítulo de cuidado, había mucha gente que me devolvía esto, bueno, pero no hablaste del autocuidado. Y yo digo, ay, qué loco, porque meterse en ese tema también, no es que lo como el amor propio, digamos. Claro, ¿entendés? Como que no quiero caer en eso porque quizás de más, como que yo quiero tender a colectivizar, a pensar que hay construcciones sociales, porque lo otro es, creo yo, lo que estamos viviendo, el sálvese quien pueda. Eso. Y la no posibilidad de ese lazo que te termina salvando en lo vincular, en lo social, en lo colectivo. Y eso, el otro día me invitaron a un programa de radio en Concepción del Uruguay justo y pensábamos esto, ¿no? Los conductores decían, bueno, qué escándalo esto que estamos viviendo con la gente que junta de la basura, pero tal vez ahí, como el amor mismo hace en nuestras vidas, que introduce una pregunta, ¿no? Si no introduce una pregunta y hay un mandato, es decir, yo tengo que ser así porque no sé qué, no sé si eso es amor, será otra cosa, tal vez, ¿viste? Pero la pregunta que podría inaugurar
mira, yo salgo de mi casa y digo, mira cómo yo todos los días doy a alimentar a la gente con mi desperdicio. Esa pregunta a mí me inaugura otra cosa. En principio una potencia, me escandaliza más esa pregunta porque me incorpora, porque me puedo hacer responsable. Hacer responsable significa que alimento a toda la cuadra, no, porque tampoco me alcanza, pero digo, inaugura algo que es nuevo, un horizonte. Eso también llaman deseo. Deseo no es algo propio, yo deseo esto, un mate, un libro. No, es el camino hacia lograr algo. Y mientras que vas caminando, capaz que ese horizonte se desdibuja, ¿viste? Y vos seguís caminando. Es ese influjo de vida en esa clave. Por eso que a mí me parece que esto de cómo nos construimos en relación al otro en base a un nosotros, tiene que haber preguntas que nos circunscriban ahí, a un nosotros. No es el que junta la basura ni el... Bueno, somos una comunidad que estamos conviviendo, sí, ahora. Claro, porque es como los otros, nosotros. Como la idea del tóxico, ¿no? La idea del tóxico, bueno, esta Matea, toda esta biblioteca que empieza a decir, el tóxico es el otro. Yo no tengo nada que ver, el otro viene con su toxina, o yo soy todo y el otro nada. O esta idea que también estuvo bastante atravesada en somos todo lo que está bien, somos... Sí. Hay una frase... Yo tengo cosas re tremendas también, soy malo. Sí, no, obvio. Sí, ¿viste? yo sí, también. ¿Viste? También. Soy malo también. Y a veces tengo pensamiento y digo, mirá lo que estoy pensando. No me gusta cuando... En términos, para mí entonces pensarlo en términos de totalidades nos arruina demasiado porque nos deja de un lugar donde no es el purismo, porque no somos ni buenos ni malos, somos todos juntos en una misma bolsa sacudidos. El tema es cómo tramitamos eso. En una pareja, por ejemplo, en nuestro caso que nos conocimos con los entramados de violencia de género, bueno, las sociedades por ahí, y no digo las violencias extremas, ¿no?, que ameritan, pero... otro tipo de violencias, porque no todas las violencias son los mismos, no son lo mismo las lesiones que agravios, celos, amenazas. Digo, debería haber un gravamen, digo, no todo es lo mismo. El tema es que a veces el artefacto con el cual, el artefacto punitivo con el cual es todo lo mismo, y además por ahí estamos construyendo una sociedad que no nos imaginamos, construyendo conflicto entre parejas, construir conflicto a veces también diciendo, che, hasta acá llegamos, no podemos seguir, y en nuestra fantasía siempre está la idea del árbitro, a alguien de afuera que venga a ponerle palabras, alguien que no es el nosotros, que no estoy hablando de las violencias extremas, ¿no?, que ameritamos sistemas de protección integral, ¿no? Eso está claro. Sí, igual es discutible la cuestión punitiva, para mí en todo su... Por eso. Yo creo que sí. Pero... ¿Hacia dónde vamos como colectivo en relación a los parámetros de los pecados del amor? Sí, me surge también ahí como esta pregunta o esta idea de cómo aprendemos o cómo nos enseñan a lidiar con el conflicto. En esto de... Porque también en un momento se puso súper de moda a llamar a la pareja del tóxico, la tóxica, ¿viste? Como una cosa súper naturalizada. Yo creo que también hay algo ahí que es perfecto, el sistema cómo se va colando, en donde hasta en lo discursivo terminamos diciendo cosas que no están buenas y las naturalizamos. Entonces el discurso naturaliza. Y se me viniera a la mente una frase, no sé, un cuento, no sé qué es, que es como... El papá le dice al hijo, papá, tenemos que matar a todos los malos. Y el padre le dice, no, hijo. ¿Por qué papá? Porque si no quedaríamos todos los asesinos. Digo esto para no pensar en términos de totalidades todo el tiempo, digamos. Total. Los otros son los malos, nosotros somos los buenos, como en esta idea de la construcción de nosotros. Y también, linkeándolo con lo que dice Brigitte, estoy enamorada de vos, Brigitte, sabelo. Que ella habla de esto como de colectivizar. Si la invitas seguro viene, o se comunica por... Sí, por favor. Me parece que es Ay, me pongo colorada. Sí. Igual ya está repodrida de que la citen y esas cosas, pero bueno, no importa. Un poco cómo están las cosas en Argentina, seguro que le interesa. Vamos a ver si soy poliamorosa. No, pero ella habla de esto de... Me pongo colorada, Agustín, basta, de lo mismo. Bueno, ella habla un poco de esto de colectivizar los afectos y el cuidado, pero también de colectivizar el deseo y el conflicto, ¿no? Como que hay ciertas cosas que lo tenemos reincorporado, esto, ¿no? La red que protege, que nos une, pero también qué pasa cuando pasan los celos, qué pasa cuando pasa la violencia, digo, como, eso también lo tenemos que pensar en términos de colectivo, porque si no es como decíamos antes, esto que es lo que está bien, el afecto, lo pensamos, pero lo que, entre comillas, ¿no?, lo que está mal, que es la violencia, el celo, lo que me pasa a mí, que me pasa por ser humano,
no tengo dónde porque está bastante como censurado. Está censurado. Y sí, sobre todo con la violencia de género en clave de los varones. Yo también fui a las marchas en donde veíamos pancartas, incluso de femicidas, fotos y demás. Bueno, el proceso de cancelación que se dio ahí, a veces de scratch y demás, no permitía que emerja otra cosa, digamos. Y bueno, fue lo que se pudo. Digo, yo no lo condeno ni mucho menos. Digo, fue así nos fuimos moviendo en grupo, uno tendería a pensar como sociedad. Ese fue el caso argentino, otros países hicieron otro proceso. Sí. El caso argentino, el Cono Sur, el Ni Una Menos, fue de avanzada en el sentido de que marcó una luz en toda Latinoamérica, uno tendería a pensar. Ahora, ¿cómo se asimiló eso? Hay que verlo, ¿no? Yo creo que esto de los mandatos con respecto a y las censuras con respecto a cómo asimilar esas toxicidades de, por ejemplo, los esquemas de amor en pareja. Estás haciendo comillas. Sí, okay. Las toxicidades, digo, porque bueno, son las cosas. Y sí, en principio son viscerales, pero después, ¿cómo las...? Si por ejemplo, los celos que vos decías, de eso no se puede hablar. No celo, ¿cómo te vas a sentir celoso? Porque ser celoso es ser violento. Y si te pasa, ¿qué haces? ¿Entendés? Claro, son todas represiones colectivas hacia algo tan visceral como sentirse celoso. El asunto no es si soy o no celoso, porque seguro soy celoso. El asunto es cómo tramito eso con mi sujeto amado. Pensaba, y me quiero ir metiendo en la cuestión de masculinidad, que seguro, bueno, ya venimos, pero hay algo que siempre digo yo, que no sé si está bien o no, pero que se me hace, yo en la vida tuve muchas amigas de chica y de más grande empecé a tener amigos varones. Realmente tengo un grupo de varones que yo agradezco muchísimo, creo que salen de la norma, pero a la vez también son varones, digamos. Como chabones. Son chabones, claro. Chabones. Y pienso a veces, digo, estos pibes, pobres los pibes, mutilados emocionales, ¿sí? Desde pibitos, ¿sí? Porque lo pienso en mi construcción como mujer, con otras mujeres, del abrazo, del afecto, ¿sí? De la cartita, del te quiero, de qué sé yo. De hablar de las emociones. De hablar. Hablar. Es como ya un montón, digo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo podemos pensar que existan pibes, chabones, que no sean violentos cuando se les ha reprimido históricamente sus sentimientos y en su construcción de su singularidad? Digo, ¿qué te pasa cuando te sentís celo? Cuando algo, y eso no se puede canalizar de ninguna manera porque no sabes qué haces, ¿entendés? Yo no digo, las mujeres estamos bien, los varones están mal. No, hay un montón de cosas que no está bueno. De hecho, lo estoy poniendo en término binario, que tampoco está bueno, pero bueno, digo, soy esto. ¿Pero qué pensás de eso? Como, a mí, ¿son unos mutilados emocionales ustedes? Y sí, creo que lo que uno llama el mundo emocional, ponele, ¿no? En un esquema que a veces lo elaboramos en taller y demás, esto de feminizar los grupos masculinos. Cuando decimos feminizar, porque lo que primero se entiende ahí es volver puto al mundo entero. Lo que estoy diciendo es otra cosa, ¿no? Es de horizontalizar eso que puede ser a veces incluso tapado, subjugado, castrado, que es, no, si los varones hablan de sentimiento o sienten, antes que hablar, bueno, que se permitan sentir con otros. Digamos, las emociones transitan vía, por ejemplo, la ternura sin mediar palabra. Bueno, ahí en esa clave, por ejemplo, es central para mí. He trabajado mucho en espacios deportivos, sobre todo desde el fútbol, pero también de otros deportes, en donde seguir trabajando en esos espacios para que... Porque esa es una válvula emocional para los varones. Una vez que los varones pasamos el molinete, podemos abrazarnos, llorar, es decir, entregarnos a las pasiones que canaliza, en ese caso, un deporte como el fútbol, sin que eso sea tomado como una desconfianza de homosexualidad. Sí, de su masculinidad. Digo de homosexualidad porque en general son masculinidades en plurales, pero lo que primero se dice, o sea, bueno, una vez que pasás, que salís de la cancha, ese esquema, por eso hay que cuidar, aunque sea tenemos para esa mutilación que vos detectás o diagnosticás o percibís, hipotetizás, yo diría, bueno, tenemos espacios de fuga. Claro, el mundial, por ejemplo. Nunca vi tantos pibes llorando en la vida. Tenemos espacios, pero por eso, imagínate, en términos colectivos, tenemos que procurar producir otros, pero mientras tanto,
De última, algo que no sea tan masivo, porque ganó una copa, imagínate cuándo, ¿no? Ni Dios sabe. Pero aunque sea seguir defendiendo esas instituciones donde van mujeres y varones y donde, sobre todo en las instituciones de fútbol mixto, ahí, cuerpo a cuerpo, como en el amor, se ponen límites, se incorpora al otro, se entiende para dónde va, para dónde no, cuándo es lesión y cuándo no. Es interesante mirar cómo hacen las escuelitas de fútbol, ¿no? Donde entran varones, mujeres y demás, lo que sea, y tomar ahí un ejemplo de qué habría que hacer con algunos talleres de violencia de género. Interesante ver cómo hacen, cómo incluso muchos docentes de deportes son mucho más creativos incluso a veces que talleristas que venimos trabajando durante años, porque ponen a los cuerpos a jugar con reglas establecidas, con reglas incluso que se debaten en asamblea, ¿no? Entonces, no es que no la tocan una mujer porque es débil y más vale no tocarla, o cuidarla porque es una señora. Porque es una construcción de... No, porque también es, por ejemplo, un deporte, el fútbol, un deporte de contacto, como en el amor. El amor es un deporte de contacto. A veces se pasa el rollo de la competencia y pensamos más en el trofeo, en el qué dirán, que en lo que nos está pasando en el juego. ¿Me seguí en la metáfora? Sí. Bueno, esa analogía, un poco. Volver a construir reglas, bordes porosos, seguro, donde entre y salgan cosas. Bueno, y en esta construcción también digo, cuando uno co-construye las reglas, la de convivencia, entre comillas, me parece que también es como, Sí. no vamos a tocar una piba porque es más débil, sino que no vamos a tocar una piba porque lo establecimos en conjunto, en este colectivo, de que estas cosas no van a estar permitidas acá, Y porque un full en el deporte, de un deporte de contacto, como el fútbol, puede pasar. Claro. Te pueden pegar un cuerpazo y voltearte. Y también hay sanciones dentro de ese juego si ese full tiene, no sé, yo no soy muy experto en la regla del fútbol, tengo que invertir dentro de la tribuna, pero digo, también puede pasar. Sí nos podemos golpear ahí. Ahora, decir eso implica que, por ejemplo, en el amor siempre va a estar la violencia como horizonte, de ninguna manera. Ahora, que hay violencia en el amor, seguro. ¿Que todas las violencias son iguales? No creo. Estaba pensando esto, vos en este momento estás trabajando en este dispositivo. Se habla de dispositivos de masculinidades. Sí. Cuando yo arranqué hace muchos años a trabajar en el área de la mujer, en ese momento, se hablaba de víctima-victimario. Sí. Yo creo que sigue siendo necesario la visibilización y en ese momento todo lo que pasó y ahora podemos como mirar para atrás y cuestionar ciertas cosas, repensar otras y ver cómo podemos ir, pero una de las cosas que para mí estuvo más bueno, por lo menos en las personas con las que yo laburaba, hablaba, y esto es como dejar de pensar en esta cosa del bueno y el malo, o sea, sí, la buena y el malo de la víctima y el victimario, sino pensarlo en una cosa más como de oprimido, opresor, digo, como podemos ir cambiando en función de dónde estemos, podemos ser oprimidos, oprimidas o opresoras, opresores, ¿no? Como... Me parece eso un concepto un poco más complejo para pensar, que retomando esto que vos decías, sacando de somos todo lo que está bien o esto está bien, somos los buenos, los otros son los malos, somos dejar de moralizar el género, que en términos clásicos la definición son las funciones socialmente asignadas a los sexos. Sexo que además, digamos, uno tendería a pensar, si sigue investigando, que ¿por qué decimos que hay solo dos sexos? Digo... el binarismo ahí. El binarismo también incluso en lo sexual, que también no solo, digamos, hay muchos que ya han desentrañado ahí que los cuerpos son más diversos que macho-hembra, pero que seguimos ahí pensando, bueno, eso también abre una discusión, sobre todo hoy que hablamos del deporte, con los cuerpos intersex, intentando competir. Bueno, ese es un debate. Ahora, sí fue una discusión, y creo ahora menos, pero fue una discusión si entendíamos a la posición de víctima y de victimario como algo estático, ¿no? Y como algo que te dejaba ahí, sin poder hacer... Yo creo ¿no? que... al victimario con la capacidad de redimirse y a la víctima con la capacidad de salir... Exacto, ¿no? Yo creo que ahí me parece que los pasos que siguieron a eso fueron la posibilidad de pensar dispositivos masculinidades, o por lo menos en mi experiencia personal, poder en algún momento escuchar a la persona que venía con una situación de violencia y a aquella persona que ejercía la violencia, empezar a ver las dos caras de la misma moneda y no solamente a la atención de una parte. Digo, porque también en esta interseccionalidad que venimos diciendo, que se cruza la cuestión de género, la clase, digo,
Hay gente, hay chabones, hay minas, muy roto, o sea, hay como la pobreza ahí, cómo se entrecruza, la cuestión de las adicciones, por lo menos lo que nosotros veíamos, ¿no? Sí. Este pibe, concretamente, para no decir que está violentando a esta mujer, a su pareja, está siendo violentado por todo un sistema que lo tiene en una situación de precariedad y de violencia total, digamos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, me parece que eso también fue interesante para poder pensar otras cosas, porque si no también nos quedamos en estos esquemas. No sé cómo vendrá la discusión de ahora en adelante. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, ahí hay que volver a pensar esquemas de erotismo comunitario. La pregunta es cómo volvernos a querer otra vez. ¿Viste? Ay. Y esto parece que volvemos a Cris Morena, pero de verdad, como las instituciones... No, pero está bien. ¿Viste? O sea, ella planteó su paradigma, no plantear otro, digamos. El rincón de luz. Pero claro, digo, ¿cómo nos volvemos a querer? ¿Cómo nos volvemos a querer otra vez? ¿No? Y hay que, ¿quién no tiene una historia? No sé, en los talleres cuando nosotros recibimos a los varones denunciados por violencia de género, lo que intentamos hacerles pensar es que el sistema de género también los tiene a ellos no solo como privilegiados, sino cargando sobre sus espaldas costos, funciones que algunos de ellos no quieren, ¿viste? Sí. Y que bueno, y hay que volver a sopesar las feminidades y las masculinidades obligatorias independientemente del cuerpo que las traslades, ¿no? También incorporando las personas en general, lo femenino y lo masculino que traemos adentro, ¿no? Pero bueno, en el cómo volvernos a querer y esto que vos planteás de la violencia de género es, bueno, en principio amigarnos con la idea de, sí, que somos diferentes y que, bueno, nos entregamos a eso que no sabemos cómo tiene fin, que una pareja. Sí. Bueno, tramitar la ira, el enojo, los celos, sí, seguro, hay herramientas. Sí, y cómo nos volvemos a querer y cómo, a ver, cómo queremos a ese que no nos importa también. En el marco de, como dice Brigitte, te amo. Soy fanática. No, ¿cómo le llevo el plato de sopa a mi vecina? Eso pasó para mí muchísimo en la pandemia, como en esa cosa de no solamente querer a quienes quiero, sino también querer a quienes, no te digo que no me importan, pero bueno, no están en el plano de mis afectos, pero que no me da lo mismo si le pasa algo o no le pasa algo, o si está sufriendo o no está sufriendo. Digo, me parece también eso es importante, porque si no el anonimato hace que no te importe quién es el que te revise la basura, o bueno, murió otra piba más, o murió otro pibe, o alguien en la calle muerto de frío, como que también el amor tenga que ver con que me importe que a esa persona que está del otro lado, sea quien sea, no la pase mal, que no sea una cuestión de números, sino que sea una cuestión... Bueno, hay que volver a tal vez retrabajar en las instituciones en las que participemos la idea de lo común, que es la idea de lo comunitario, pero también lo comunicacional, ¿no? Es decir, cómo transmitimos por aquello que nos congregamos. Eso siempre va a tener un retazo de cada uno, un pedazo de la historia con la cual uno trae, pero también va a inaugurar algo nuevo, que es nosotros en relación. Si hay algo que tiene la sociología diferencia, por ejemplo, de la psicología otra disciplina, es que se encarga fundamentalmente de, dicen algunos, el hecho social. Es decir, eso que pasa cuando estamos juntos. Eso que se inaugura cuando estamos juntos es totalmente diferente a cuando estamos por separados. Yo, mi psique, mi historia, mis memorias, que están atravesadas mis memorias por lo que pasa cuando estamos juntos, seguro. Pero digo para diferenciarnos. Bueno, cuando estamos juntos, ¿qué es lo que pasa? ¿Prima más el odio, el resentimiento o la capacidad de canalizar nuestras historias en algo común? Que tenga algo mío, pero que sea diferente a lo mío. Si queremos instituciones a semejanza de las personas, no sé, las instituciones justamente son interesantes porque me devuelven algo de mí que es interesante en grupo, que es placentero y que también me enoja y que... Entre comillas también como empatizar con ese otro que no tengo nada en común, digo esto que pero vos decís, ¿no? Como... Pero me afecta, ¿no? Sí. Porque en esta idea de comunidades de afectos, nos afecta al otro. Sí. Es una ficción de que vamos... Esa sí es una ficción egoísta, de que cierro mi vidrio polarizado y no está el otro. Está. Y ahora está saliendo esa otredad como puede, por algún intersticio, de manera descarnada en algunos eventos. Sí. Bueno, hace 4 horas que estamos hablando. No, me encantó. Gracias por haber venido. Anto, por en algún momento hay que hacer un cierre. Y yo termino preguntando, haciendo la pregunta de si te gustaría...
no sé, dejar algún mensaje, alguna frase o algo. Y retomo esto, que si querés, podemos leer el poema que trajiste como cierre. Ah, sí, sí. Y Mira, traje uno, pero lo cambio por uno más cortito, justamente algo tan argentino. Esta es Cristina Perirossi. El libro de Caballo Negro, editora, se llama Detente, Instante, Eres tan bello. Y es una compilación de su poesía reunida, digamos. Y este poema que se llama Tango, el tango, si vos no sabías, es una danza que se desprende de la habanera y que era una danza o una batalla entre varones. Por eso solo se bailaban hombres. El tango era así, después, bueno, mutó. Pero dice así en este libro de poesía que se llama Otra vez Eros, ¿no? Pues están todos acá. Tango. La ciudad no eras vos, no era tu confusión de lenguas ni de sexos, no era el cerezo que florecía blanco detrás del muro, como un mensaje de oriente. No era tu casa de múltiples amantes y frágiles cerraduras. La ciudad era esa incertidumbre, la eterna pregunta, ¿quién soy? Dicho de otro modo, ¿quién sos? Gracias. Gracias, Ando. Terminamos este tercer episodio, el amor, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Soy Antonella Sobrero, me encontrás en las redes como @soyanto.sobreroconsultoría. Y si querés conocer nuestra propuesta toda, seguinos en todas nuestras redes y nuestras plataformas como @todasantafe. Esto fue Toda en Clave de Género, construyendo universos de realidades deseadas.